intervenido por entidades de otros mundos o que la vida haya sido sembrada por una civilización inteligente que llegó del cosmos. De pronto alguien en el auditorio dice, esto es demasiado. Yo vine a esta conferencia en la Casa del Libro sobre estos temas y este tipo está diciendo que la vida fue sembrada por extraterrestres en la Tierra. Es una tontería. Les advierto que Francis Crick y James Watson, premio Nobel de Química por descubrir el ADN en el año 61, decían exactamente esto. Cuando lleguen a la casa lo pueden buscar en Google. Y es muy molesto, ¿verdad?, que un premio Nobel haya dicho una cosa como esta. Y no cualquier premio Nobel, no cualquier científico, sino quienes descubrieron el ADN. Pero tal vez nosotros tengamos razón y ellos no, ¿verdad? ¿Qué sabrán esos científicos? ¿De dónde provenimos? ¿Quiénes somos? En todo caso, lo más inquietante no ha sido solo ese acercamiento con seres de otros mundos, con seres que provienen de las estrellas, sino que además, por si esto fuera poco, también tuvimos viajes, expediciones y encuentros cercanos con seres que estarían vinculados con la leyenda de Shambhala. No sé si habrán oído hablar de esto en algún momento. Shambhala es una leyenda que evoca un mundo intraterrestre, subterráneo, otrora conectado con los Himalayas, el Tíbet y ese misterio de Oriente. Pero esos seres no solo existirían en Oriente, también se podrían encontrar aquí, en la gran Europa, en España, quizás bajo Monte Perdido o en galerías secretas bajo Montserrat, o tal vez en otras regiones de Latinoamérica, y sé lo que estoy diciendo. Tuve la oportunidad, además del contacto extraterrestre, de estar en algunos enclaves realmente fascinantes, entre ellos las selvas del Paititi. Mi primer libro, Los Maestros del Paititi, que escribí cuando tenía 22 años, fue editado en España por Ediciones Luciérnaga. Ustedes conocen la historia. Paititi es la ciudad perdida del Imperio del Sol, construida aparentemente en el siglo XVI, cuando la conquista española destruye Cusco. Se cree que Choqueauqui, el príncipe dorado, huye del Coricancha hacia la selva amazónica para construir una ciudad tan esplendorosa como el Cusco, que sería conocida más tarde como El Dorado. No sabemos hasta qué punto la leyenda es 100% exacta, pero de que Paititi o ese misterio existe, es así. Estuve allí 3 veces y pude constatar que esas selvas amazónicas en mi país, como en otras regiones del mundo, son protegidas por entidades que también he podido fotografiar, pero no físicamente, sino seres de energía. Aquí están viendo una, no sé si lo podrán notar, la pantalla es algo pequeña, está como de blanco brillante, escondida detrás de unos matorrales. La foto la hice con una cámara descartable. En esa época, año 96, no existían las cámaras digitales de ahora. El 13 de agosto del 96 fue la fotografía. Y al otro lado van a ver ahora otra imagen de un ser que está flotando. No son muy claras porque se trata de una proyección holográfica. Holo en griego significa todo, es la proyección completa de un ser físico a través de la luz. Algo que, dicho sea de paso, nosotros con nuestra tecnología ya podemos hacer. Se piensa que esas entidades protegen una herramienta de poder que antes se encontraba en el Cusco. Todo esto lo describo tanto Los Maestros del Paititi como en Intraterrestres, otro libro que también he publicado aquí en España con Ediciones Luciérnaga. No es una herramienta imaginaria, la propia crónica de la conquista española la menciona. Un disco de unos 3 metros de diámetro que se encontraba en el testero del Coricancha en el Cusco, pero desapareció, como si fuese el santo grial de los incas o el arca de la alianza del Imperio del Sol. Y nadie sabe dónde está ese objeto en la actualidad, pero se cree que estaría en Paititi y que además de ese disco hay otros más que están repartidos en otras regiones secretas del mundo como el lago Titicaca o Monte Shasta, incluso también en el mundo subterráneo del Ecuador. El año 2002 tuve la oportunidad de participar de una expedición realmente extraordinaria a la Cueva de los Tallos. Tal vez sea una de las pocas personas que ha estado dentro de ese mundo intraterrestre durante 3 días, constatando de que no solo los indios Shuar de la zona saben de la existencia de esos túneles, sino que se pueden visitar si es que logras prepararte para entrar en esos misterios. La Cueva de los Tallos es otro de los puntos interesantes en relación al contacto con seres del intramundo. Se hizo muy famosa esta cueva cuando en el año 76 el astronauta Neil Armstrong, así como lo están escuchando,
el primer hombre oficialmente en estar en la Luna en el año 69, visitó esas grutas con un colectivo de militares ingleses. Fue el año 76, costó $2 millones. ¿Por qué el astronauta norteamericano fue a visitar esos túneles? ¿Por qué no le dijeron al mundo lo que realmente habrían encontrado allí? Aquí van a ver algunas imágenes de esas cuevas, algunos mecalitos de roca, algunas tablas que muestran pirámides, tablas que se supone están hechas en oro electrolítico. Y aquí me pregunto, ¿quién utilizó electricidad para grabar en el oro esos grabados, esos símbolos? Neil Armstrong, que lo ven en la imagen de abajo, con su chaqueta roja, su cabello rubio, y a la izquierda Stanley Hall, un investigador de origen escocés que en su momento se le relacionó con el servicio secreto británico, casi como las películas de Indiana Jones, que los grandes secretos terminan en algún hangar encerrado. En esta imagen ven a Carlo Crespi, un sacerdote de origen italiano, padre salesiano, que vivió mucho tiempo en Cuenca, el Ecuador, y muestra algunos de los objetos de poder que se habían encontrado, se dice, en la Cueva de los Tallos. Enigmas arqueológicos, enigmas que, más allá del fenómeno ovni, como empecé esta charla, nos llevan hacia la Tierra. ¿Quiénes depositaron esos objetos en lugares imposibles? Por ejemplo, yo les puedo hacer una pregunta. Miren la siguiente imagen. Si les pregunto a ustedes, ¿a qué cultura pertenece esta imagen? ¿Qué me dirían? Egipcia, ¿qué más? Sumeria, ¿verdad? Tiene esa característica. Pero esa tabla fue encontrada en el Ecuador. No quiero decir que el origen sumerio, que se supone es hace 6.000 años en Mesopotamia, Oriente Medio, en realidad se encuentra en el Ecuador. Pero ¿qué tal si hay piezas arqueológicas que nos remontan a otros puntos del mundo donde se resguardaron, se protegieron? Ese misterio es el que investigo, porque si nosotros comprendemos nuestra verdadera historia, vamos a tomar mejores decisiones para el futuro. No se trata del intelecto, se trata de algo más que el intelecto. Se trata de recordar quiénes realmente somos y qué es lo que podemos ser. Aquí ven una imagen en la Cueva de los Tallos. Como ven, está un poquito más jovencito y más delgadito. Estoy en la boca de la cueva, que tiene unos 2 metros de diámetro. Estoy con mi amigo Hans Baumann, que actualmente vive en Madrid. Aquí vamos descendiendo de la entrada principal. Es un hoyo que cae unos 68 metros, un edificio de 15 pisos más o menos, con un tronco, un arnés, una soga, y vas descendiendo. Aquí pueden ver a un indio shuar en el extremo derecho, sujetando el cabo a la soga, y el tronco que se yergue sobre la oscuridad. Luego vamos descendiendo de esta forma, y finalmente nos encontramos en el mundo subterráneo. Recorrimos los túneles por 3 días, a unos 200-250 metros de profundidad, y encontramos una ciudad abandonada. ¿Quién la construyó? ¿Quién hizo esto? ¿Y por qué la dejaron? Cuando alguien me dice, esto de los túneles es una tontería, yo no sé cómo demostrarles que no es una tontería. Estuve allí, los visité, los fotografié, y hasta algunos científicos estuvieron en ellos. Entonces, ¿por qué decimos que estos temas son una tontería? Si existen evidencias contundentes de que algo no sabemos sobre nuestra historia. No les estoy diciendo que esos túneles los construyeron extraterrestres. Solo estoy diciendo que nadie sabe quién los construyó, que son muy antiguos y que nos remontan al enigma de Shambhala. Cuando he compartido mis viajes con los lamas de Asia, ellos nos dicen que los mismos centros de poder que se encuentran en los Himalayas, hace mucho tiempo atrás en el desierto de Gobi, en Mongolia, se van a activar también en otras partes del mundo, y que esa sabiduría espiritual, secreta, maravillosa, va a emerger, va a surgir y va a permitir que cambiemos todo. Esos lamas que creen en ese mundo subterráneo y también en la presencia de seres del cosmos, dicen que de acuerdo a sus tankas, a sus pinturas sagradas, estamos a punto de cerrar un gran ciclo histórico, como el famoso Kali Yuga de la India, que tiene que ver con las guerras, la caída de la moral humana, como el Pachacuti de los incas, que hablan de 500 años de oscuridad luego de la conquista española.
y que en esta época empezaría a emerger la luz. Y todo esto coincide sospechosamente con esta malentendida profecía de los mayas que se refiere al año 2012. Yo creo que los mayas, más que profecías, tenían efemérides astronómicas, eclipses, conjunciones, y nosotros hemos interpretado información sobre todo ello, que ha coincidido con lo que estamos viviendo. Así que, como verán, una cosa me fue llevando a la otra. El fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, la visita a lugares de poder vinculados a esa esotérica hermandad blanca, y terminé investigando las profecías, que es el tema central de esta charla. Creo que es momento de analizar brevemente algunas de ellas. Algunos datos, les advierto, les va a incomodar mucho. Algunos datos les va a molestar. Pero el mensaje es de esperanza, es positivo. Solo les voy a mostrar de la forma más neutral posible lo que he hallado investigando estas cosas. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Vayamos de viaje. En la siguiente imagen van a ver una pirámide extraordinaria de los mayas. ¿Reconocen el lugar? ¿En qué país queda? Muy bien, Guatemala, la pirámide Tikal. Es un lugar muy bello porque incluso quienes son fanáticos de la Guerra de las Galaxias, cuando se hizo en Imperio Contraataca, pues se filmó desde la pirámide número 5. Si alguno de ustedes visitó Guatemala, todo ese escenario selvático con las construcciones de piedra reluciendo por encima del verde impetuoso de esa selva. Fue impresionante, todo lo vimos en esa película, y estar allí es como estar dentro de una película. Los mayas desaparecieron. Cuando Hernán Cortés llega a México, obviamente ya no existían los verdaderos sacerdotes, la cultura genuina que había levantado Palenque, Copán o Chichén Itzá o Tikal. Todas esas ciudades las he visitado en alguna ocasión. Los verdaderos mayas, los sacerdotes, se habían marchado. Y se piensa que desde la muerte de Pacal Botán, el gran maestre de Palenque, el imperio maya no fue el mismo. Los mayas tenían muchos conocimientos que no hace falta que describa aquí, matemáticos, filosóficos, espirituales. Pero cuando sus maestros se fueron, ellos perdieron el camino, se volvieron aguerridos, perdieron el contacto con la realidad espiritual, y algunos de ellos empezaron a practicar sacrificios humanos de los pueblos que sometían. Igual ocurrió con los incas. Cuando llega la conquista española a Perú, no encontraron a los incas meditando en flor de loto en Machu Picchu. Los encontraron peleados entre ellos. Y hay una ley universal que dice: conquista y serás conquistado, lo semejante tras lo semejante. Y de alguna forma, en esa época en el mundo, las cosas estaban revueltas espiritualmente, energéticamente. No lo puedo explicar con mi mente, con mi raciocinio, pero los genuinos chamanes lo cuentan así. Y ese pedacito de la historia que todos recordamos, y que en este caso une España con Perú o con México, hay que tenerlo en cuenta, porque esas viejas profecías de los indios, de esos tontos que viven en taparrabos y que hablan tonterías, se están cumpliendo, están sucediendo, y encierra una sabiduría que creo vale la pena escuchar. En todo caso, los nativos mayas, los genuinos, fueron descendientes intelectuales de los olmecas. Por ejemplo, es un error decir que el calendario maya, el Solkin de 260 días, ¿cuál es tu sello maya? Yo soy tal cosa y tú tal cosa. Bueno, eso no lo hicieron los mayas. Eso lo hicieron los olmecas. Los mayas heredaron esa información. Y los olmecas no eran oriundos de México, sino que aparecieron allí. Hasta étnicamente eran diferentes. Pero los olmecas tenían un gran maestro, un hombre extraño que llegó allende los mares, un hombre barbado, que no era un templario, que no era un vikingo, era un hombre que tenía mucha información y hablaba de tierras hundidas, tierras que desaparecieron, que podría reavivar ese fantasma tan incómodo que ocasiona prurito en la arqueología y que algunos conocemos con el nombre de Atlántida. Ese hombre se llamaba Kukulcán, la serpiente emplumada, y otros, los mexicas, en el imperio azteca le llamaban Quetzalcóatl, en náhuatl. ¿Quiénes fueron esos tipos? De pronto aparece un personaje en Giza, en Egipto, y trae la sabiduría, llamado Adri II o Totel Atlante, que luego Grecia lo absorbe como Hermes Trismegisto.
Aparece otro en Tiahuanaco, la Puerta del Sol, Bolivia, y se le llama Justus, rubio, ojos azules, alto. No es el típico boliviano, ¿verdad? Aparece otro en mi país, en el Perú,